develando cómo el capitalismo tiene una relación fundamental en la explotación de los cuerpos femeninos, también en ámbitos de coloniaje. Entonces, un primer acercamiento es este valor en el debate. Sí, a mí me parece que es un libro que, a pesar de que yo lo he leído hace bastante tiempo, me ha hecho revivir la dimensión política de las luchas feministas y sobre todo la historia. A mí me parece que es muy valioso el trabajo histórico de este libro y es un trabajo que nos hace ver todo lo llamado precapitalista con otros ojos. O sea, el hecho de que la llamada Baja Edad Media era un tiempo en el cual todo el mundo piensa que había la opresión feudal y que el capitalismo fue una liberación, esa resulta ser una imagen falsa, porque la gente resistió tanto al capitalismo como al feudalismo como al esclavismo, es decir, una idea marxista evolucionista permitió la distorsión completa de la historia. Eso mismo pasa en Bolivia. Es una historia que vemos evolucionista, que se ve a lo indígena, a lo campesino como algo atrasado, como algo que debe ser superado. Eso ha sido mayormente la postura dominante y la postura marxista. Y aquí la idea del desarrollismo y del progreso y de la industrialización son ideas que en su momento tuvieron un gancho muy fuerte con el MNR, pero que hoy día se ha demostrado que es una forma totalmente depredadora. Entonces, ese aspecto depredador, que es la depredación no solo de tierras, sino también de cuerpos, pero también de conciencias, ¿sí? Hay una violación de territorios, de conciencias, y eso ocurrió en la Baja Edad Media, pero también ocurre día a día en todos los entornos no capitalistas que el capitalismo agrede. Y el hecho de que siglos después, porque estamos hablando del medioevo desde el siglo VIII, ¿sí? Siglos después, sigue habiendo ese entorno no capitalista y por lo tanto la idea de una evolución lineal fracasó. Esa idea... Y también en eso me parece bien importante que, y es muy actual, el debate con el marxismo, porque siendo por supuesto una teoría válida entre otras, pero la práctica de la izquierda en América Latina y en Bolivia, por ejemplo, se ha sumado muy facilito a esto de lo indígena como premoderno, como precapitalista, y se ha juntado con los procesos nacionalistas para campesinizar, porque claro, su teoría era campesinos y obreros al poder. Y eso también nos explica mucho este libro de la Silvia Federici, yo recalco en un sentido de cómo desde la izquierda, en este caso, se pueden hacer lecturas también colonialistas, también misóginas, y se necesitan este tipo de pensadoras para remover un poco la cosa, claro, ¿no? Ahora yo diría que la aparición del libro aquí en esta editorial, en momentos además que acabamos de pasar un proceso de mucho conflicto, nos parece, a mí me parece que está trabajando la posibilidad de una lectura crítica más allá del fetichismo de lo indio, o sea, el hecho de que se use a lo indio como un mero adorno y no se vea que son modos de vida comunitarios y esas comunidades permanentemente agredidas se defienden, estructuran su visión del mundo, tienen proyecto político y no son pre-nada, ¿sí? Y la misma idea de transición al capitalismo es una idea lineal, evolucionista, historicista, y ya es hora de superar esas lecturas porque en esos sectores que resistieron al capitalismo por generaciones anida la posibilidad de otra forma de producir y de otra forma incluso de ver el mundo. Y eso solamente se logra, y el libro de la Silvia es fundamental en eso, con el tema de la memoria, ¿no? Y eso sí es un enganche totalmente femenino, y yo diría no solamente femenino, sino también, digamos, de todos los sectores subvaluados dentro del capitalismo y el colonialismo. O sea, incluidos los artesanos, las mujeres albañiles. Exactamente. O sea, el único bien simbólico, cultural, material, ¿no? Para un Kepnaira que nos permita leer el pasado, el futuro, el presente, nuestras luchas presentes, lo que actualmente estamos viviendo, es a través de la memoria, ¿no? Y la Silvia nos convoca a memorias de largo aliento
que pareciera que no tuvieran nada que ver con nosotros, pero tienen totalmente que ver porque nuestra sociedad también se ha conformado en esos moldes, ¿no? Y el recuperar estos, no solamente los saberes de las mujeres, o sea, los saberes en sentido de resistencia y de otras formas de vida. O sea, lo que nos ha mostrado la Silvia con esta su investigación tan detallada es que las mujeres en Europa de la Edad Media pues tenían otra forma de vida, había una otra forma de vida al margen junto con las comunidades y las sociedades estas de los cuáqueros y demás, ¿no? Hay posibilidad de hacer otras formas de vida al sistema contra el que hay que estar, pero mientras tanto, y para que eso se caiga en sus bases, hay necesidad de hacer estas otras formas de vida, porque mucho también del pensamiento de la izquierda es hagamos caer el sistema en su totalidad y listo, y mientras tanto podemos seguir siendo racistas y colonialistas. Y sigamos haciendo industria pesada y cosas depredadoras del medio ambiente, etc. En ese sentido tengo una pregunta, tema del victimismo, que está tan de moda hoy, sobre todo cuando se habla de temas de feminismo en Bolivia, así hay las pobres mujeres indígenas, las pobres mujeres golpeadas. ¿Cómo ven? Sí, eso yo creo que es clave en este libro, pues justamente más allá del victimismo. Yo creo que lo que se ve es las estrategias masculinas para liquidar la autonomía de las mujeres bajo esta acusación de brujas y la alianza perversa entre los poderes estatales y eclesiásticos y las capas masculinas, dirigentes de las comunidades. Claro, entonces, que llega a los pobres, a los exacto. Y entonces, los obreros. A diferencia de las visiones victimistas, lo que te muestra este libro es la enorme potencia organizativa, productiva, creativa y además filosófica de mujeres que han pensado el mundo desde su cotidiano, pero que han organizado a sus comunidades para resistir a la usurpación de las tierras comunes y de los bienes comunes. Entonces, hoy en día, esa victimización debe dar lugar más bien a una mirada en positivo, en el sentido de que, golpeadas o no, esas mujeres contienen una visión muy propositiva y que podría ser muy necesario ampliarla, reflexionarla y discutirla, y no sumarnos a esa doble victimización. O sea, primero es víctima de, atentados contra su seguridad, y segundo es víctima de los medios y de los sectores dominantes que las ponen a las mujeres en una posición de no palabra, de silencio. Pero ahí hay una trampa que tú muy bien marcas en tu prólogo. Ya estamos haciendo la presentación, ¿no? Bueno, en tu prólogo marcas muy bien, ¿no es cierto?, cómo el tema del desarrollismo viene enganchado precisamente con estas lógicas de que hay que ayudar a los pobres y demás, a donde se ha metido también la izquierda. El victimismo, tú lo has marcado en el libro de las bicholas, ¿no? El victimismo viene casado con lo que te dicen que no eres. Claro. Y cuando te tragas eso, entonces empiezas a tener esta fragilidad. ¿Qué es lo que demuestra la resistencia de las mujeres brujas en la Edad Media? De que eran autónomas en tanto no estaban pegadas con el discurso masculino del poder. Hacían otros espacios de poder. De ahí que yo ratifico que la vaina esa que han metido las ONGs feministas de la participación política es la gran trampa. Porque claro, entonces hay que hacer eso nomás, o sea, hay que hacer todo para parecerse a los varones, hay que manejar el Estado. Y que además tienes que estar en los medios de comunicación, tienes que estar en primera plana, tu marcha tiene que ser grande, o sea, pensar en términos de la sociedad, ¿no es cierto? O sea, la marcha, ¿cuántas tenemos? 3.000 en la marcha, pucha, las otras tenían 5.000, ¿qué es esa barbaridad? 5 salimos, 2 salimos, eso es resistencia. Siempre hemos pensado que lo pequeño es mejor, ¿no ve? Aparte que la resistencia cotidiana, que es la resistencia del día a día a través de la comida, de la medicina natural, de todas las formas que articularon las mujeres para garantizar la sobrevivencia de sus familias y sus comunidades, no son visibles y entonces no son valoradas, pero son las que sostienen toda la estructura de la reproducción de la sociedad. O sea,
quienes velan por la salud, por el alimento y por la fertilidad de la tierra, son invisibilizadas, pero toda la sociedad se sostiene de eso, ¿no es cierto? De la crianza, del criar la vida, del darle comida a los animales, a los niños, a los adultos. Entonces, esas lógicas de cuidado han sido denigradas por ese feminismo también liberal, que es que hay que entrar al mercado de trabajo, y entonces, ¿quién hace la vida cotidiana? Pues se desvaloriza una vez más. Dos veces. Claro, la mujer que teje es desvalorizada, claro, ¿no es cierto? Entonces, ahora, perdón, sí. Sí, no, una última cosita sobre eso, pero que he marcado yo en el epílogo, y es que en su análisis, que es bastante pequeño, que pareciera que quiere escribir otro libro sobre eso, la Silvia, y la animamos a hacerlo, es sobre el impacto de estas lógicas en la colonización, ¿no? Entonces anuncia cómo estas prácticas se han instalado también en el oriente, en el continente colonizado, y dice una cosa que después ya no la desarrolla porque está al final de su libro. Dice cómo el colonialismo también ha diferenciado no solamente a la sociedad a su interior, sino al interior de las mujeres, ¿no? Entonces, todas estas capas de racismo, de colonialismo, de clasismo, no solamente se generan en la sociedad en general, sino que para el proyecto de feminidad marca muy bien lo que es la mujer criolla en su diferencia con la mujer indígena, y para ella afro, y esto entonces constituye también parte de estas redes de dominación. Este me parece el gran desafío para nosotras, ¿no es cierto? Que por supuesto que comulgamos con los principios indígenas en genérico, pero no vivimos en las comunidades indígenas y demás, en el sentido siguiente, que me parece que es hora de dar la vuelta al espejo. Los indígenas están haciendo lo que tienen que hacer ellos, que es con sus errores, lo que sea, ¿no? Es su camino, pero cuando nosotras vamos a reflexionar sobre nuestro papel en eso, en primera persona, y ya basta de hablar de la lucha indígena, ¿qué nosotros con el racismo? ¿Cuándo vamos a dar la vuelta? Y creo que esto cierra un poco como tarea, digamos, de la Silvia Federici. Sicorax. Sí, justamente yo quería cerrar con la idea de que Calibán ha sido una figura en los años 70 reivindicada por el marxismo, por un crítico cubano, Roberto Fernández Retamar, que ha muerto el año pasado. Esta persona rescata a Calibán porque Calibán es el plebeyo, es la persona popular que no logra hacer una alianza con Ariel y que queda como el tipo que fracasó, ¿no? Pero Calibán tenía mamá y Shakespeare no le da ni una sola línea de parlamento a Sicorax. Sicorax es una bruja argelina que aterriza en una isla, cualquier isla del Caribe, y ella es la que tiene el verdadero poder, ¿no? Entonces Calibán y Ariel, ambos, están sometidos a Sicorax. Sicorax no tiene palabra y ha sido un poeta caribeño, Kamau Brathwaite, el que le ha dado palabra a Sicorax. Sí, MSC, muchos anticolonialistas afro han logrado rescatar la figura de Sicorax, y yo la rescato como la mamá poderosa. Y la mamá poderosa de un Calibán que ha sido empoderado por los literatos marxistas como si fuera el gran revolucionario, cuando en realidad es un esclavo. La única que no se sometió a la esclavitud fue Sicorax. Claro, es un esclavo, pero además es impresionante cómo Retamar, incluso Césaire, reivindican la figura del Calibán como el obrero, ¿no es cierto?, rebelde. Y el macho. Pero olvidan que Calibán quería violar a Miranda. Sí. Es decir, esta cuestión del mestizaje que se adivina en el drama de Shakespeare, ¿no es cierto?, el acto de la violación lo pasan por alto.
¿Qué es lo que nos está diciendo? Esa cosa espantosa de la izquierda, que el feminicidio no les dice nada, porque hay luchas grandes, luchas mayores. Claro. Entonces, Calibán y es cosa de machos, es cosa de la revolución. Exactamente. Entonces, Calibán es el obrero con el puño en alto, aunque va a violar luego a Miranda, eso no les dice nada. Que el revolucionario sea un violador no les dice nada, y hay un signo muy lindo que han destacado las estudiosas caribeñas, pues, ¿no? Claro, pues sí. O sea que nos tenemos que pensar también, no solo como Bolivia, sino como todo un continente colonizado, donde ha habido resistencias múltiples y donde mujeres de toda la haya han sido invisibilizadas, negadas, pero no han terminado de acallarse gracias a personajes como Césaire o Broadway o la Silvia Federici. Entonces nos alegra mucho que esa voz se entreteja con las nuestras. Exacto.